¿Alguna vez te preguntaste qué nos hace únicos? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿De qué manera creamos cosas nuevas? ¿Cuáles son los procesos que vamos atravesando y nos hacen ser lo que somos? La respuesta está en un código que todos llevamos dentro. Nuestro algoritmo. Bienvenidos al algoritmo de Freddy. Hoy vamos a tener una conversación con Tomás Balmaceda, también conocido como Capitán Intriga. Tommy es doctor en filosofía y su foco es la intersección de la filosofía y la tecnología. Especialmente volcado a la filosofía de la inteligencia artificial, fundó el GIFT, Grupo de Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología, y es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Además, es autor de varios libros y ciclos documentales en televisión. Soy Freddy Vivas. Acompáñame a conocer el algoritmo de Tomás. ¿Me puedes explicar qué hace un doctor en filosofía investigando y laburando en la inteligencia artificial? Primero sobreviviendo. Tratando de encontrar una manera de sobrevivir. Sí, estudié filosofía, me dedico a eso y me dedico a la investigación en inteligencia artificial. Se me juntan una historia que, bueno, es parecida a la tuya en algún sentido. Yo de chico era muy nerd cuando no estaba de moda ser nerd. Fui primero nerd analógico, el clásico de los libros, pero incluso antes de ser nerd analógico, mi papá era abogado, yo soy de la provincia de Buenos Aires y tenía en mi casa una máquina de escribir. Los más chicos pueden buscar en Wikipedia que es una máquina de escribir. Olivetti, Doblete, bueno, tenía una máquina de escribir. Bueno, mi mamá me contaba una máquina de escribir también. Bueno, podemos verlo, escribe. Escribe. Entonces, mi mamá me cuenta eso, que yo tenía 2 o 3 años, estaba fascinado por eso y todo el tiempo jugaba a escribir. Y bueno, yo tengo 1000 hermanos, mi mamá empezó a tener hijos, yo era muy hincha pelota. Y mi mamá entonces lo que me daba era un titular del diario. Yo tenía 3, 4 años, 5, no sabía escribir ni leer. Y yo lo que jugaba toda la tarde era a transcribir el titular del diario. Entonces yo no sabía qué significaba, pero estaba. Entonces, como que rápidamente escribir para mí y tener la máquina era lo que tenía. Y me obsesioné cuando me contaron de la Commodore 64. Mirá. Nada, mi familia, una familia de clase media, pero tranqui, como te dije, muchos hermanos, el único que laburaba formalmente era mi papá, mi mamá hacía tarea de cuidado, entonces no era tampoco que decías, quiero una compu y listo. Eso sí me acuerdo mucho, 88, 89, quiero una compu, quiero una Commodore, hasta que un día fuimos literalmente a un garage de campana, alguien que vendía cosas usadas, y compramos una Commodore y un sistema, no sé si te lo acordás, se llamaba Dataset. Sí. Que eran que los programas venían en cassettes. En cassettes. Entonces vos podías copiar cassettes como copiabas cassettes de música. Claro. Creo que también tienen que buscar en Wikipedia lo que es un cassette, pero bueno, búsquenlo. Y pasé muchos veranos encerrado, oscuridad, calor, no había aire acondicionado, por supuesto, con el televisor de la familia y nada, tenía un juego que era como de Beethoven, que era como para componer canciones, otro que era también para crear, y el famoso logo, ¿te acordás? El logo, una tortuguita. Sí. Mi primer curso que tomé de computación fue del logo. Bueno, en ese momento el diario La Nación tenía una sección infantil, que no era una parte separada del diario, estaba dentro del diario, que tenía cómics para niños y tenía unas líneas de programación para hacer un dibujo. Mirá. Un dibujo muy sencillo, pero yo esperaba mucho el domingo. El logo. Mirá. Estaba viendo una tortuguita que te hablaba en un cómic. Sí. Y bueno, tenías que tipear eso. O sea que de ahí viene mi pasión. Entonces, Qué digamos, loco. siempre fui nerd. Y cuando empecé a estudiar en la carrera de filosofía, ya a finales de la década del 90, comienzos del 2000, acá en Buenos Aires, mi primera área donde más trabajé fue la filosofía de la mente. Siempre me gustó la cognición, cómo piensan las personas. Bueno, me dediqué a eso, escribí un montón, trabajé un montón, me licencié, me doctoré y suponte en 2015, 2016 me harté porque había escrito todo lo que más o menos en mi cabeza yo podía escribir, no tenía nuevas ideas, había tenido la suerte de, bueno, a las grandes personas que trabajaban en esos temas los había conocido, algunos los traje a Buenos Aires, llegué a editar libros con ellos, pero estaba muy cansado. Entonces dije, bueno, si voy a dedicarme toda la vida a esto, me voy a marchitar. Tuve un paso falso, que en el medio quise hacer filosofía del arte, filosofía analítica del arte. Digo en falso porque estuve un año
con grandes filósofos de acá, pero bueno, me faltaba algo, como que yo estaba y nunca llegaba a leer todo, nunca llegaba a entender todo, eran muchos años que no había trabajado ese tema, y un día, de manera azarosa, porque era periodista, estaba en Las Vegas, una convención de IBM con Watson, Sí, que eran, claro. no sé, 10, 15 años atrás. Sí, más o menos 15 años Exactamente. Estaba, me había invitado a IBM a que lo cubra y me habían dado como una tarjetita de plata, no sé, $20. Y te decía, en esta librería puedes usar los $20 para lo que vos quieras. Recorrí. Imagínate que te daban guita para libros. Hermoso. Era espectacular. Y encontré uno que se llamaba de Machine Mind, la mente mecánica, y lo empecé a agarrar ahí adentro y dije, pero esto está mal. Pero esto está mal, esto está mal. Digo, esto ya lo dijo Descartes hace 400 años, pero esto ya lo dijeron en la década del 70. Esto no puede, como que vi una imagen de la mente, de lo mental, que era equivocada, y ahí tuve esa iluminación en Las Vegas, nada más y nada menos. Tranqui. No tenía ningún tipo de sustancia. No estabas tirando ninguna ficha, para nada. nada. Y ahí dije, bueno, hay algo acá que yo puedo aportar, que es pensar qué es la inteligencia o qué es lo inteligente de la inteligencia artificial. Y ahí comenzamos. Sumé a esta aventura a Karina Pedache, que es una colega mía con la que yo me formé en filosofía de la mente, pero que empezamos a trabajar esto. Y bueno, y suponte hace 7, 8 años le decíamos filosofía del machine learning, porque también hay algo raro y era que, ¿te acordás que inteligencia artificial hace un par de años era una palabra que no estaba bien? Me encanta que traigas esto. No estaba bien utilizada, la gente no le gustaba, le parecía retro, le parecía que estaba mal. Y bueno, y empezamos, nosotros somos parte, los que estudiamos filosofía tenemos lugares de trabajo, en mi caso el lugar de trabajo es el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y ahí empezamos, y bueno, ahí en la facultad, un poco nos dijeron amigos, gente querida y gente no tan querida, nos dijo, ustedes están locos. ¿De qué van a vivir? Era tipo machine learning, ¿viste? Esta cosa también como una palabra en inglés. Claro. Nadie sabe lo que es, qué significa. Y nosotros con Cari, después con Diana Pérez, con Diego Lorer, que rápidamente se nos sumaron, dijimos, no, acá hay algo interesante. Acá hay algo que nos parece que puede estar bien, pero era abandonar algo muy clásico, que tenía su área de especialización, que cuando vos vas a un congreso de filosofía hay una mesa, hay un área de gente que trabaja filosofía de la mente. En ese momento se trabajaba quizás los primeros pasos de la filosofía, de la tecnología, antes de la técnica muy general, pero del machine learning no había nada. Pero bueno, ya que estamos viene por ahí, pensando. Mirá qué interesante. Pero me imagino también que la filosofía debe ser bastante estructurada, ¿no? En términos de tus colegas o lo que se dice, o lo que está bien estudiar y lo que no. Y también, por otro lado, debe pasar que mucha gente, sos un papá que tu hijo se quiere anotar en filosofía, te dice, che, quiero ser filósofo, vos decís, ¿de qué va a laburar? Va a ser profesor nada más. Obvio. Que está bien, es un camino, está buenísimo, vos también sos profe, pero digo, hay muchas más cosas para hacer hoy en día. Totalmente, yo soy un convencido y creo que trato de hacer mucho y trato de hacer divulgación. Tengo un festival que se llama Filopalooza, que hace ya 7 años que hago, que lo que trato es que las personas puedan entender lo importante y lo relevante de la filosofía, que es un poco también lo que nos unió a nosotros como amigos, ¿no? Como de pensar esto y cómo en un mundo en donde quizás todo se vuelve más automatizado, más técnico, la mirada humana, la visión crítica, la capacidad de pensamiento es clave, es mucho más importante que antes. Y por supuesto, la filosofía es un ambiente muy tradicional. A mí me encanta que sea tradicional, a mí me encanta que sea estructurado, no lo voy a negar. Siento que eso que se llama la academia es muy importante y tiene un montón de mecanismos que pueden ser duros, que hay momentos que son injustos, pero que garantizan que lo que vos estás trabajando, sea riguroso, tenga un aporte. Exactamente, eso me parece súper relevante, pero es cierto que en ocasiones uno piensa, bueno, pero se va a morir de hambre, ¿no? Siempre cuento que cuando mis papás a finales de la década del 90, comienzo del 2000, les conté que iba a ser filósofo y que era gay. Mis papás años después me dijeron, que era gay no importaba, me dijeron, pero que fuera filósofo era muy fuerte. Buenísimo. Y siempre me apoyaron y todo, pero realmente les parecía que, mi papá me dijo eso un día, me dijo, con tu mamá pensamos que teníamos que trabajar toda la vida para mantenerte, y bueno, estoy muy lejos de hacer eso hace mucho, por suerte, que mucho, de los 23 que laburo y estudio y no me banca mis papás, pero yo solo trato de compartir a mis alumnos. Está buenísimo.
Sí, y creo que sí, hay como un poco de desconocimiento de qué hace la filosofía o qué hace un filósofo. Me pasó que estoy haciendo el doctorado, ¿no? Que vas a hacer el... ¿cómo era? Codirector. Codirector, ¿ves? No me sé ni el nombre. Y cuando yo conté internamente en el doctorado que quería un filósofo, un doctor en filosofía para que codirija mi tesis, me dijeron, ¿para qué? Y yo le digo, estoy haciendo una tesis sobre la alineación de la inteligencia artificial con el humano. O sea, necesitamos gente que haga esto. Y me escuchaban y me miraban como diciendo... Mira, ahí hay como un pecado original que nos cuesta mucho, ¿no? Romper, que es esta idea de que hay cosas duras y cosas blandas, ¿no? Y pasa un montón, incluso en programas de formación, en las empresas, esta idea de que, bueno, no sé, las ciencias duras o las disciplinas duras son las que importan, ¿no? Siempre, ahí estuvieron las ciencias naturales, sobre todo las matemáticas, las más formales, el álgebra. Ahora está ahí la programación, Sí. como algo, ¿no? Esto no importa lo que pasa en el mundo, no importa lo que el programador vote, piense, su género, no importa nada, esto tiene que estar bien o está mal. Y después estamos los blandos, que se supone que estamos volados, no sé, siempre jodemos con que están fumando porro, Claro. están votando a Lenin o a Marx, como que está siempre esa idea de que, y además esto, bueno, cualquiera podría hacerlo. Cualquiera podría hacerlo. Esto no, esto. Y además también ahí, digo, por suerte lo estamos rompiendo mucho, pero está esta idea de lo duro como macho y lo otro como no macho, ¿no? Más allá de los géneros. Eso por suerte se está rompiendo. Sí. A mí un poco lo que me divierte con un poco de maldad es que hay mucho de la automatización, ¿no? Que está tocando lo duro. Sí. Y le está costando menos, ¿no? Sí. Entrar en lo blando. De algún modo, esta idea que también, ¿no? Como docente yo escucho un montón de programar, ¿no? Yo he ido a congresos, me he peleado con gente, he visto reels, ese tipo, cuando encontrarse en una que entras que el algoritmo te empieza a recomendar siempre lo mismo. Y siempre todo la gente quilombo, que te... todo quilombo, No, y quilombo. todo era tipo, tienen que programar los adolescentes, tienen que programar los niños, programación en el jardín. Y digo, y también ahí pasa algo entre lo duro y lo blando, ¿no? Yo me dedico mucho a la docencia, pero no me especialicé en la docencia. O sea, ahora el año que viene cumplo 20 años de profe, un montón. Y siento que sé un montón, pero nunca jamás me pondría a teorizar muchísimo sobre cómo enseñar, porque aprendí con proyectos y cosas donde estuve involucrado con personas que sí saben de pedagogía, de educación, de innovación, que no sé nada de eso. Sí. Pero sin embargo, hay gente que no cruza un puente y dice... Ahora soy ingeniero porque ya usé un puente. Pero hay gente que pasó por un aula un ratito, medio, y se puede hablar de cómo hay que educar. Claro. Eso a mí un poco me destruye, pero es esta idea de, bueno, lo duro y lo blando. Bueno, lo blando cualquiera podría hacerlo, ¿no? Sí, te sigo perfectamente. Pero también me gusta estar un poco del otro lado como ingeniero. Y recuerdo las clases que yo tuve en la universidad donde, por ejemplo, era tipo, bueno, mirá, te dan un enunciado, este es un ejercicio, hay que hacer un código que resuelva este problema. Vos escribías el código mirando el enunciado y la corrección de eso era, ¿compila o no compila? Claro. Y se usa ese concepto todavía, del estilo, vos podés decir algo, una hipótesis sobre algo que desarrolles y como que no está la evaluación de compila o no compila. En cambio, en lo técnico, por ejemplo, en el software, está esa evaluación. Es como, no podés chamullar nada acá. O sea, bueno, no apretás sé si... F5 y compila o no compila, por ejemplo. Sí, pero eso tiene que ver con cómo vos programaste previamente, uso programar a propósito, que iba a ser exitoso o no. No es que tampoco todo está a favor, todo es debatible. Pero en el fondo todo también depende de los marcos en donde lo tenés. Y por supuesto también, hablando de educación, la educación cambió un montón. Un amigo en común, Ariel Urcola, Sí. digo, él también me enseñó mucho en estos años, bueno, cómo sería educar, ¿no? En el siglo XXI, en donde quizás la manera en que vos y yo nos educamos fue o sea, somos la última generación, Sí. de alguna manera, que el título era todo. Claro. Yo realmente, muchos de mis trabajos que tengo hoy en la facultad es porque tengo un título que dice, este tipo estudió esto, hizo un papel. Sí. Y eventualmente, como mucho, mi título de licenciatura no, pero el doctorado tiene un código de barra atrás que supongo que debe ser trazable, me imagino, porque Sí, digo, si no era suponemos algo, que sí. porque había todo un tema, que la caligrafía, el nombre, bueno, todo eso, Claro. fuimos los últimos. Ahora A ya partir hay de con ahora, blockchain eso, tu ¿viste? hija, la mía, sí, no sé si necesariamente van a tener que solamente con un título encontrar trabajo. Es un poco el dilema que tenemos muchos los docentes, ¿no? Porque encontramos alumnos muy buenos, alumnas muy buenas, que finalmente, nada, qué sé yo, quieren conseguir el trabajo, no quieren estudiar 7 años, 5 años, 6 años para eso. Y cuando lo discutíamos con Ariel, le decíamos, bueno, ¿cómo es eso? Él le gusta esta imagen, que yo se la copio, y es, bueno, quizás la educación que venga es más una cuestión tipo Legos,
¿no? Como rastis, como ladrillitos que se van uniendo. Tal vez, bueno, esa idea de que hay una única carrera, todos los ingenieros salen así, todos los que hacen inteligencia artificial salen así, todos los que hacen filosofía estudiaron esto, y es decir, bueno, ¿qué me conviene a mí? Y quizás en el futuro haya gente, como conocemos también, que hace un poco de filosofía y un poco de inteligencia artificial, que agarra cosas de la matemática y de las ciencias naturales, Sí. que agarra cosas de la psicología, no en el sentido más tradicional argentino de el psicoanálisis, un diván. No, ok, yo quiero entender a los consumidores, yo quiero entender a cómo funcionan las personas, no sé, en el UX. Creo que vamos un poco hacia eso. Y tal vez ahí también esta idea de lo blando y lo duro se empiece a volver más borroso. Sí. Y creaste un espacio, el Gifted, ¿no? Sí, exactamente. Para discutir todos estos temas. Correcto, con Karina Pedache, doctora en filosofía. Le digo, los trato cordialmente, pero son grandes filósofos y filósofas. Con Diana Pérez y Diego Lorer tenemos este grupo, se llama GIFT, Grupo de Inteligencia Artificial, Tecnología y Filosofía. Y fue esta idea también de decir, bueno, queremos, primero, apostamos hace 7, 8 años ya a sistematizar ese trabajo en el mundo de la academia. Y tratamos de siempre tener una pata en la divulgación, porque nos parece importante, nos parece, una palabra que ahora se dejó un poco de usar, pero a mí me gusta, que es empoderar. Empoderar también a los ciudadanos a que puedan realmente discutir sobre estos temas y sobre estas tecnologías que están impactando a las personas. Entonces, damos charlas, conferencias, vamos a empresas y tenemos una cosa que hacemos todos los años, que es un club de lectura, que es medio retro, pero que funciona buenísimo, y es, ok, elegimos un libro. Y durante todo un año nos juntamos híbrido. Algunos años los hemos hecho en librerías, sino en la Sociedad de Filosofía. Y las personas vienen a discutir con nosotros, y es genial porque vienen médicos, vienen abogados. Primero que hay muchas ganas de muchas personas, que seguramente es la gente que está viendo esto, de charlar. No, y además mucha gente que está viendo esto porque quiere, digamos, nada, alguien vio una descripción que dice ahí un filósofo hablando con Freddy, voy a ver qué es lo que hay, digamos, hay algo ahí que está presente. Y esto de vuelta, esas narrativas que a veces vemos, que sé que a los dos, porque lo hemos charlado, nos hinchan un poco de, bueno, Skynet va a venir, o me va a reemplazar eso. Nosotros estamos un poco hastiados porque quizás conocemos las tripas del bicho y sabemos, digamos, qué hay detrás de esas narrativas, pero para muchas personas puede ser algo de algún modo atemorizante, o lo contrario, que también está mal, ¿no? Como, bueno, que ahora lo va a hacer esto una IA y va a estar bien. O sea, hay un debate polémico, difícil, ¿no? Pero que a mí me interesó mucho seguirlo en ese espacio, que fue cuando se discutió en Argentina el voto electrónico. ¿Por qué? Porque vos lo que veías era que no nos habíamos preparado bien para entender qué es lo que había detrás, cómo estaba detrás, o quizás lo que a veces pasa con algunos debates con las criptomonedas. Bueno, uno piensa que es algo muy alejado a uno, pero después, qué sé yo, tu hijo te dice, che, papá, nada, qué sé yo, no, el plazo fijo no fue, hacelo acá, ¿no? En alguna de estas famosas estafas, vi un documental en Netflix que hablaban del robot de Navidad. No sé si viste ese documental. No, ¿robot de Navidad? No, es la estafa de Zoe Coins y, digamos, de Cositorto. Sí. Y en el documental de Netflix hay una parte en donde muestran que ellos habían puesto algo que se llamaba el robot de Navidad, que era un algoritmo que se suponía que si vos ponías más plata extra para Navidad te iba a dar muchísimo más dinero. Y cuando ves a las personas que cayeron en esa estafa, lo que es increíble era que todo el tiempo hablaban del robot como si fuese, no sé, cortocircuito, como si fuese Arturito, como si fuese data. Físico, ¿entendés? Y ahí te das cuenta como, bueno, si vos no empezás a formarte en eso, a interiorizarte, bueno, algo que te parece lejano te puede perjudicar. ¿Qué sé yo? Alguien que está pensando hoy, che, ¿qué hago? ¿Un plazo fijo o lo invierto en cripto? Es una pregunta muy difícil de decir por A o por B, porque tenés un montón de cosas. Bueno, eso también le importa a la filosofía, ¿no? Formarse. Nosotros ahora estamos justo trabajando mucho con Gift en consentimiento. Bueno, ¿qué es el consentimiento hoy? ¿Qué es el consentimiento informado hoy? ¿No? ¿Qué sé yo? Esto lo estamos viendo en una plataforma de video. Ok, esa plataforma de video posiblemente, yo tildé cuando entré que todos estos movimientos que hago de la mano, de la voz, de mi cara, estoy entrenando un algoritmo. ¿Qué me va a decir esa plataforma de video? Mira, Tomás Balmaceda, vos firmaste, ¿eh? Vos estás acá y firmaste. Y si yo ahora muestro la cola, lo van a bajar. Si yo ahora pongo un contenido con copyright, lo van a bajar. Y no tengo mucho para decir, porque yo firmé. Ahora, ¿yo sé todo eso? Y no, porque cuando yo despliego aquello que yo firmé en los términos y condiciones, es larguísimo. O sea,
no sé, los términos y condiciones de WhatsApp son más largos que Moby Dick, que es una de las grandes novelas norteamericanas. Impreso es más largo que Moby Dick. Y por otro lado, no solamente que nadie lo lee, sino que también parece haber algo ahí en donde juegan un poco con mi fiaca, ¿no? Como dirían los pendejos, con mi paja. No, me da paja leer todo. Sí, la famosa Dark UX. Exactamente. Es como que te oscurecen la usabilidad para que vos no quieras ir a consultar. No somos abogados, no somos letrados en eso, en ocasiones ni siquiera está en castellano. Entonces, ¿cuál es ese consentimiento? Y tiene para nosotros, desde la filosofía, varias aristas. No sé, el trabajo que estamos haciendo. Te lo cuento solo para también discutirlo de lo que estamos pensándolo, ¿no? Estamos viendo, bueno, qué pasa con la música, con el arte, ¿no? Entonces ahí se nos aparecen como 3 momentos. Alguien que genuinamente deja que su legado pueda ser alterado. Y uno puede pensar que es, no sé, la nueva canción de los Beatles, ¿no? Los Beatles sacaron una canción, 2 de los integrantes del grupo están fallecidos, sus herederos consintieron que se utilice eso para entrenar un poco la voz y para que pueda haber una nueva toma de ese tema. Después tenés una artista de country, un caso que a mí me encanta, sufrió una ACV hace 8 años y este año sacó un tema nuevo y salió de gira. Está en una silla de ruedas, no se puede comunicar y está consciente, pero no se puede comunicar ni se puede mover. ¿Cómo lo hizo? Bueno, él autorizó, junto con su mujer, que es su otra heredera, a que se entrene una IA con su voz. Contrataron a uno que hace banda tributo, como las bandas tributo de Arjona, claro, sí. Lo cantó, enmascararon la voz de este que canta con el estilo del músico, con la voz de este cantante, y no solamente que el tema es un éxito, la gente sabe que no lo cantó, o sea, en el sentido tradicional de cantarlo, no lo cantó, y sale de gira sold out por el centro de los Estados Unidos, en donde está este cantante de banda tributo, la banda original del músico, y él está a un costado en su silla de ruedas con la mujer, como alentando al público. Wow. Otro caso, otro consentimiento distinto. Y el tercero es Edith Piaf, ¿no? Se está haciendo una biografía de Edith Piaf, una voz muy característica, muy distintiva. La Vida en Rose es quizás una canción de las más importantes del siglo XX. Bueno, no parecía fácil poder imitarla. Entonces, sus herederos dejaron que en esa película las canciones y parte de algunos de los ensayos sea con entrenando a una IA para que cante como ella. Edith Piaf falleció el siglo pasado sin imaginarse que eso era posible. Claro. Entonces, ¿estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo? ¿Y por qué te digo que lo discutimos desde la filosofía? Porque desde el derecho un abogado lo está viendo y dice, no importa, ¿qué dicen los herederos? Claro. Listo, pum, listo. Es otra cosa, tiene que ver con legado, tiene que ver con integridad, tiene que ver con dignidad. Y son discusiones que alguien que quizás lo está viendo, o vos que quizás no lo habías pensado y te lo estoy contando ahora, tenés una opinión. Sí. Tenés algo para decir. Pero posiblemente si fuésemos 3, habría 3 opiniones distintas. Porque quizás alguien acá dice, no, Edith Piaf, no digo nada, que se quede con lo que se grabó, que lo que quieren hacer es, no, está esta imagen que a mí me parece súper poderosa de la resurrección. Se habla muchas veces de la resurrección digital. Sí. Y bueno, no sé, tenemos 40 millones de historias de ciencia ficción o de fantasía donde resucitan gente y no salen bien. No salía bien. Gente no sé. O animales también. Sí, no resucitemos. Y otros que van a decir, che, mira, ¿qué onda? Hay muchísimas, millones de personas que quizás nunca escucharon una canción de Edith Piaf porque no está en la radio, no está en Spotify. Bueno, ¿qué tal si lo usamos para que eso suceda? Alguien, un músico, puede decir, no, mira, ese lugar de Spotify, de la canción hecha por IA de Edith Piaf es para mí, yo debería estar ahí, porque yo soy joven y estoy haciendo, o estoy vivo y estoy transformando eso. Esos son los debates filosóficos. Insisto, lo podemos tomar de un montón de abordajes, pero necesitas la parte técnica, pero solo con la parte técnica no vas a tener todas estas cuestiones de, bueno, hacia dónde nos lleva, cuáles podrían ser las consecuencias, y genuinamente es lo que a mí me apasiona. Es increíble. Y me quedaba pensando, escuchándote, me acuerdo, hace no mucho me pasó, estaba yendo a dar una conferencia en Salta y tenía un viaje largo del aeropuerto al lugar y fui con un taxista, me llevó y escuchaba, estaba pasando música buenísima en el taxi, música tipo, no sé, como ochentosa. Estábamos hablando y me decía,
Tipo, cambio la música. No, no, está buenísima. Es mi radio, me dice. Ah, ¿tenés una radio? Sí, sí. Tengo un CPU y me dice, y transmito 24 horas radio. Y empezamos a hablar de la técnica de su... Espectacular. Yo quería dormir porque quería llegar y estar descansado, pero no, porque fui hablando con el flaco re cebado. Y me acuerdo, me dice, yo tuve una radio acá, me dice, física, y tenía un locutor que era brillante, era mi amigo, dice, y murió. Pero sus locuciones son increíbles. Entonces lo que estoy haciendo ahora es agarré esos archivos, los estoy usando con inteligencia artificial. Yo no le había dicho nada que hacía yo. Mirá, qué espectacular. Y me dice, lo estoy usando con inteligencia artificial, estoy creando las locuciones para mi radio nueva con él. Y yo, viste, le digo, buenísimo. ¿Le avisaste a la esposa, a la familia? No. ¿Por qué? Me dice. Y ahí hablamos, ¿no? Pero eso que suena como recontra futurista, recontra loco, me pasó también que me dijeran... Una actriz me contó, me dijo, me vienen a comprar mi cara. Me preguntan cuánto vale mi cara. Cuando me lo dijo así, yo quedé como, ¿qué me estás hablando? Pero literalmente, y que de hecho pasó en Hollywood el año pasado, ¿no? Toda una protesta sobre esto, de tomar un rostro de una persona, usarla como, por ejemplo, como extra o como parte de una película nueva a futuro. Y la verdad es que yo no sabía bien qué decirle. O sea, le expliqué técnicamente lo que podía pasar, pero no tenía una posición clara yo de qué le convenía, qué no le convenía. Se vuelve un tema de dinero y discusiones filosóficas. Y por eso, digo, son esos viejos debates o debates que uno piensa saldado, si querés el consentimiento, que regresan de otra manera y con otra potencia. Yo en general nunca veo que la inteligencia artificial traiga temas completamente nuevos, pero sí creo que trae una dimensión y una potencialidad completamente nueva. Porque realmente la posibilidad de que efectivamente de golpe, nada, se puedan crear infinidad de canciones con IA es algo que no estaba antes posible, ¿no? De vuelta, te recuerdo, yo tenía un programita en Dataset que era toca como Beethoven o toca como Bach. Sí. Ese estaba. Sí, era una inteligencia artificial también. Digamos, hay una programación. Sí. Ahí, pero con esto es otra cosa. Otra dimensión. Bueno, es un alcance, es un reach, nada, potencialmente muchísimo más vasto. Entonces creo que son esas discusiones. Pero de vuelta, si no sabes, por ejemplo, si no sabes de la tecnología, no vas a poder tener este tipo de discusiones, pero si sabes de tecnología te puede pasar como este chico que genuinamente quería honrar el legado de su amigo. Claro. Y ni se imaginó lo que podía pasar con la dignidad de esa persona, lo que hubiera dicho. Sí, yo le dije, de hecho, exactamente le dije eso, le dije, ¿qué pasaría si la ex mujer de este señor prende la radio y lo escucha hablar? Claro. Con un texto nuevo, con algo nuevo, ¿no? Mira, yo en las clases uso siempre un caso, hay un usuario cordobés de TikTok que entrenó una IA con registros de Silvina Luna, que era una modelo, sí, una actriz y una participante de realities que falleció en una operación de mala praxis, y creó ese avatar y vos podías conversar, y cuando le preguntabas sobre la situación en la cual murió, ella te decía, ahora estoy en un momento de paz, de luz, entiendo que la vida es para aprender, perdono a todo el mundo. ¿De dónde si existen los espíritus, va a volver Silvina Luna a tirarle de las patas al tipo ese, porque le va a decir, ¿qué me estás haciendo decir? Cosas que no. Y por supuesto, además, nada, no hay autorización de nadie y no lo puedes controlar. De vuelta, entonces, ¿qué es? Bueno, ok, yo le di en los términos de uso y condición, tildé todo bien. A veces estás apurado. A veces decís, necesito descargar esto, necesito bajar, ponerlo. Y no lo terminamos de comprender. Pero también parece que algunos modelos de negocios necesitan eso, ¿no? Que nuestros datos sean de libre uso. Y me quedé con algo que dijiste hace un rato de no son tan nuevas las discusiones. Me imagino que debe haber gente que vio esto en otro concepto, quizás hace cientos de años. ¿Te suena algún filósofo o personas que hayan estado hablando de esto hace... ¿Quiénes fueron los primeros? Mira, hay de todo. La verdad es que cuando lo rastreás hay de todo. A mí hay dos que me encantan y que lo uso un montón. En Ética de Aristóteles, estamos hablando de 2500 años. Claro. Hefestos, que era el dios de la ingeniería, diríamos hoy, del acero, de la hechura. Él había creado para los dioses en el Olimpo estatuas vivientes.
Las estatuas vivientes tenían forma de mujer, eran de oro y servían en los banquetes. Cuando Zeus hacía un banquete, quienes te servían los canapés y los saladitos y los fosforitos eran estas estatuas vivientes. Y lo que dice Aristóteles y en Ética es que si alguna vez bajasen las estatuas vivientes de Festos, habría que repensar la esclavitud. Porque entonces quizás tendríamos que abandonar la esclavitud. La esclavitud no estaba problematizada en la antigua Grecia. Habría que repensarla. ¿Por qué tendríamos a alguien que podría ser de esclavo? Entonces, cuando vos ves hoy que estamos discutiendo sobre trabajo, sobre automatización, sobre derechos laborales, sobre reemplazo, pues sí, loco, hace 25 siglos más quizás incluso, que ya estuvimos pensando eso, ¿no? Sí. A partir de esa fantasía. Y después otro un poquito más cercano en el tiempo, hace 400 años de Descartes. Descartes también en Meditaciones y en Discurso del Método, él en un momento, por ejemplo, dice, bueno, en Meditaciones Metafísicas él quiere dudar de todo, es un libro que a mí me encanta, lo súper recomiendo para empezar a los temas filosóficos porque, bueno, nada, es una actividad de filosofía del sillón muy interesante. Y él dice, bueno, dudo de todo, no sé si esto es real, si esto es los sueños, si esto es un engaño. No sé si esa persona que ve él está sentado junto al fuego por la ventana con sobre todo y sombrero, no es una máquina que se hace pasar por un hombre. Mirá. 400 años atrás diciendo eso. Y se pregunta y dice, si eventualmente, eso lo dice en el curso del método, si eventualmente el cuerpo es una máquina, que es una idea que él tiene, y pudiésemos hacer una máquina que copie el cuerpo humano, ¿cómo sabríamos que es un hombre y no una máquina? Y él da dos respuestas. Dos respuestas además malísimas, pobre hombre, pero lo perdonamos porque bueno, fue hace 400 años. Y es una de las grandes mentes brillantes de la humanidad. Él dice dos cuestiones. Por un lado, no podría hacer cálculos matemáticos. Él le parecía que es un límite. Mirá. Y el otro límite es, no podría conversar. Él dice, podría emitir palabras y podría decir frases. De vuelta, hace 400 años imaginando eso. Increíble. Pero nunca podría tener la plasticidad de poder responder como hace, él dice, hasta el tipo más bajo de humano, dice, hasta el hombre más tonto puede hacer, que es conversar. Entonces, yo muchas veces arranco mis clases con eso, porque, bueno, esas dos cosas las hace el teléfono, lo hace cualquier cosa, digamos. Hoy estos chatbots, que su interfaz es el diálogo, recontra pasarían el test de Descartes, ¿no? Pero, de vuelta, ves eso, y a mí, en lo personal, y quizás a otras personas también, no sé, me emociona, no quiero sonar muy naif, pero digo, me pone contento el corazón saber que no estamos pensando algo nuevo, que ya hace mucha gente que lo venimos pensando. Está bueno eso a mí tipo me reconforta. Hay gente que va a decir, yo pensé que esto era algo nuevo. A mí no está mal, digo, bueno, son estas mismas discusiones que los humanos venimos teniendo, porque somos una especie que estamos transformando el mundo. O sea, hace millones de años que los Homo sapiens estamos agarrando piedras, metales, animales, pieles, nuestro cuerpo, y hacemos cosas con eso. Después apareció el lenguaje, hacemos cosas con el lenguaje. No sé, es una cosa que cuando te vas un poquito para atrás y mirás todo lo que haces, vos decís, loco, estos monos un poquito más flacos y con menos pelos hacen de todo, ¿eh? O sea, realmente estamos muy atentos a transformar las cosas. A veces nos salen bien, a veces nos salen mal. Y lleva tiempo. A mí me pasa lo mismo porque esto del hype, porque un poco te escuchaba esto y creo que tenemos en común la cuestión de habernos golpeado con salir a hablar de algo que la gente no entendía o no lo valoraba, o machine learning. Esto que decías de la inteligencia artificial, me acuerdo, inteligencia artificial se conectaba con bots que andaban mal, era el concepto que tu mente, o Terminator o cosas así, y nada más. No, era muy de loser. Era muy de loser, y machine learning también. Entonces pienso, me acuerdo cuando leí de dónde venía la palabra robot, 1920, en una obra de teatro, sí, ¿no? Yugoslava, exactamente. Y también que en sociedades antiguas era como que la mecanización estaba visto como, y la automatización, visto como poder y dinero. O sea, bueno, porque finalmente es querer ser Dios. Esas discusiones ahora un poco desaparecieron. O quizás vuelvan, no sé, en los próximos años. Pero durante mucho tiempo, quien creaba cosas que se movían solas, tenían esta idea de que, bueno, quieren jugar a ser Dios. Eso está mal, es antinatural, ¿no? Claro. Ahora vivimos una sociedad que es mucho más, por lo menos en la superficie, no es tan religiosa de alguna manera, ¿no?
Pero sucede eso, ¿no? Quien creaba cosas era alguien que hacía lo que... el humano no fue creado para que cree vida. Y hoy no estamos pensando que estamos creando vida, pero de alguna manera está esa noción, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué cosas nos hicieron que podríamos hacer? Y también se genera algo como raro cuando interactúas con algo que tiene un nivel de inteligencia que te sorprende, como pasa con ChatGPT u otras herramientas, y esta cosa que siempre hablamos nosotros de no piensa, no aprende, no razona, y siempre que hablamos de esto está como la cuestión ahí atrás de ¿deberíamos pensar palabras nuevas? Claro. Porque alucinar no está bien usado. No, o sea, siempre, viste, nos chupamos cosas como del mundo de la psicología, de las ciencias cognitivas, redes neuronales. ¿Qué tiene redes neuronales que se juntan? Después nuestro cerebro no tiene nada que ver con eso. Bueno, no, aprendizaje automatizado. Bueno, no sé, cualquiera que tiene un niño o una niña cerca sabe que no aprenden como aprenden estos bichos, es algo distinto. A veces decimos eso, ¿no? Alucina, no, se equivocó. Punto. Se equivocó. Y se equivocó de una manera, qué sé yo, más sofisticada, pero alucinar es otra cosa. Lo charlábamos hace poquito también vos y yo, esta idea de, bueno, finalmente nosotros como especie nos dijimos, somos sapiens, nos reimporta ser inteligentes. Es como lo que dijimos que es distintivo del resto de las cosas. ¿Qué pasa cuando alguien más piensa? Claro. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos amenazados, nos sentimos con miedo, nos sentimos cancheros, tipo, bueno, dale, venite al club de los que pensamos, no hay ningún inconveniente. Pero ahí se empieza a complicar. Y son debates que vienen del mundo de la tecnología, pero también son debates que pueden venir del mundo de los animales, de la crueldad animal. Digo, bueno, ok, si yo amplío mucho mi concepto de qué es pensar, para que entren en unas plataformas, me pueden entrar muchos animales que son la milanesa que voy a comer al mediodía. Entonces tengo ganas de pasar por la discusión de si la milanesa que me estoy comiendo al mediodía era inteligente o no. Por ahora estamos todos como bla, 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 no, la milanesa es otra cosa. Como que pasta en el campo, una milanesa ya hecha, empanada. Claro. Y entonces, bueno, mucha otra gente tiene otro contexto, qué sé yo, no sé cómo era la historia de tus abuelos, nunca hablamos, pero una de mis abuelas... No lo conocí, no tengo idea. Bueno, una de mis abuelas tenía un gallinero en la casa, como vos podés tener una Alexa, una Roomba. Iba al fondo. Tuki, bim, bim, boom. De golpe tenías y no había una idea. Y digo, mis abuelos de comienzo del siglo XX, pero para atrás, obvio que todo era eso. Y quizás mucha gente que nos está escuchando dice, no puede ser, es injusto. Y por supuesto, lo fuimos aprendiendo. Digamos, lo estamos aprendiendo eso. Entonces, esos debates de quién es inteligente o no, quién es persona o no, son debates súper lindos, pero tenemos que estar atentos a qué es lo que pasa cuando, digamos, le abrimos la puerta a que más gente sea inteligente. Sí, porque más gente o más... Bueno, más personas, viste que personas no solamente humanos, ¿no? Digamos, o sea... Más agentes. Claro, exactamente. No sabemos qué parar de usar, ¿viste? Bueno, tenemos que inventarlas ahora. A mí me pasó, que otra vez te contaba también, cuando fui a una conferencia que estaba Andy Weir, el creador, el autor del libro de Martian, que se lo olvida en el Marte a Matt Damon, después se hace la película, y él contaba que, bueno, en realidad contaba muchas historias de Marte, y lo que nos pasaba a nosotros que estábamos ahí en la audiencia escuchando era que no sabíamos cómo preguntar, porque tu mente era como, todo lo llevabas a palabras de la Tierra. Y acá no aterrizás en Marte. Claro, no aterrizás en Marte. No y está tampoco alunizás. Tampoco alunizás porque eso es luna. ¿Qué haces en Marte? No. ¿Amenizás? Amartizás. Qué sé yo, no sé qué las palabras que hay que usar, pero nos pasaba eso. Era como que se te corría todo tu universo de palabras, de sentido que vos creabas cuando hablabas, y ahora medio como que estamos en la misma. Técnicamente vos podés, no sé, por ejemplo, hablar de probabilidades cuando, no sé, si querés decir, mirás esto y usás tu visión y tu experiencia de aprendizaje de ver qué es una botella. Si yo tengo una botella con forma de cohete y tiene agua, tu cabeza la va a mirar y va a decir rápidamente, es un 80% de botella con agua. Tu mente hace un poco ese ejercicio. Y la visión artificial, el computer vision y todo eso, hace algo medio parecido. Porque, digamos, la inteligencia artificial nace con ese origen. Biología, psicología y física para entender
y replicar todo lo que el humano hace. O sea que no me resulta tan mal pensar en una simulación de la inteligencia humana, pero coincido que aparte con los avances que vemos hoy, veo que te empezás a plantear cosas. Yo cuando veo cómo razonan algunos modelos de lenguaje, digo, razonan. Claro. ¿No te pasa? ¿Probás alguna cosa de eso y te sorprende? ¿No? Sí, a veces sí, no te digo que no. Pero me parece que muchas veces el asombro es la puerta de entrada para pensar mal. O sea, para una mala forma de pensamiento. Creo que hay que tener como la cabeza fría, ¿no? Para evaluar esas cosas. Parte también de lo que pensamos ahí en el grupo de investigación es una cosa más bien epistemológica. Digo, estos bichos, estos dispositivos, digo bicho por Ernesto Misles, un amigo que le dicen bicho. Estos bichos, estas plataformas, ¿brindan conocimiento o no? Ese texto que me dio, ¿es conocimiento? Entonces, uno que quizás sabe un poco más, y yo que lo miro de afuera, pero cómo funciona, vos lo conocés mucho más, decir, no, mira, son probabilidades, están de cosas, hay una ponderación, Este es un texto que surgió de estos tokens, Ahora, mis alumnos de la facultad, que lo usan para responder mis exámenes, bueno, ¿creen que es conocimiento? Sí. Creen que es conocimiento, creen que lo que va ahí es conocimiento. Y ahí también podemos ir 2000 yendo atrás para decir, bueno, ¿qué es conocimiento? Creencia, ¿qué es conocimiento? Tiene que ser verdadera, tiene que estar justificada. Todos esos pasos parecen no estar ahí, pero a la vez vos decís, che, pero esta respuesta que me dio es una respuesta que me sirve. Entonces, ¿lo voy a tomar como conocimiento? ¿No lo voy a tomar? Ahí, hace 2 días leí un artículo, una investigación que me encantó que hizo Microsoft y en la década del 80 una psicóloga desarrolló lo que ella llama la paradoja de la comodidad o algo así, está en inglés, pero la paradoja de la comodidad es la década del 80, a medida que se automatizan cuestiones de pensamiento o procesos de pensamiento, empezamos a darlos por ciertos y nos volvemos más pajeros, ¿no? Sí, entonces delegamos. Listo. Entonces ahora Microsoft con 2 universidades más siguieron durante un año a 300 personas altamente calificadas de industria del conocimiento. Gente como vos, como yo, como muchos de los que nos están viendo, ¿no? Que usan cotidianamente la inteligencia artificial. ¿Qué descubrieron? El desarrollo de su pensamiento crítico bajó. ¿Pero por qué? Por la paradoja del confort, ¿no? De la comodidad. ¿Por qué? Porque finalmente empezás a olvidarte que tenés que chequear que eso es correcto. Empezás a ver que lo hace rápido. Algo más te llamó la atención. Algo más se volvió más importante. Entonces, me parece que hay algo interesante acerca de, bueno, ¿cómo puedo usar estas herramientas? Que no hay que prohibirlas, que no hay que dejar de usarlas, que no hay que estigmatizarlas y que yo pueda seguir siendo crítico, ¿no? ¿Cómo puedo seguir poniéndola? Sobre todo porque estamos viendo en un mundo que por estas mismas herramientas se volvió cada vez donde el escepticismo es más grande, no sabemos. Es la foto del Papa con la campera, es la voz de tal, es el coso de tal. Entonces, bueno, ¿cómo encontrar formas de que usemos estas herramientas sin pensar que todo lo que nos da está bien? Y ahí volvemos a lo que charlábamos recién. Bueno, dejando de decir que piensan. Dejando de decir que son inteligentes en el sentido tradicional de una persona es inteligente. Quizás dejando de decir que eso es conocimiento. Hay una autora, no me acuerdo el nombre, que dijo algo muy interesante en una entrevista. Es, bueno, ¿por qué estos chatbots tienen que hablar en primera persona del singular? ¿Por qué te dicen, hola Freddy, ¿cómo estás vos? Yo me siento, está mal esto que pusiste, disculpame, ahora entendí lo que me quisiste. ¿Por qué te habla así? Entonces viene alguien de UX y te dice, obvio Tomás, porque la gente es mucho mejor, no tiene que saber programar, no tiene que saber entenderlo, se vincula más. Atrás de él está el de marketing diciendo que se quede más tiempo, le voy a dar más publicidad, va a usarlo más, me va a pagar los $20. Y toda esa lista de cosas que está perfecto es el mundo en el que vivimos. Pero quizás, bueno, pasaría muy distinto si, por ejemplo, en un multiverso distinto, en vez de que McCarthy inventara inteligencia artificial como término en el seminario, hubiera dicho procesamiento de grandes volúmenes de información. Sí. Y que en vez de que ChatGPT te diga, hola Tomás, ¿qué querés hoy? ¡Qué gran pregunta! A mí siempre me dice, ¡qué buena pregunta! Y digo, yo tengo abuelas ChatGPT, o sea, tipo, no me tenés que decir exactamente todo esto bien. ¿Qué pasaría si te dicen esto? Esto. No sé, yo uso mucho Claude, la de Anthropic, la de Amazon, un poco porque siento que me entiende más, esto va en contra de lo que digo, pero digo, creo que me responde mejor y sobre todo porque no es tan dulce. Me pone incómodo que
se antropomorfice tanto Claro. eso. Pero bueno, de vuelta, todas discusiones vienen Sí. sobre el pensamiento. Quería usar esa palabra, pero como no me sale, no la dije nunca. Y viene el momento más esperado. Es un juego. ¿Es un auto? ¿Me vas a arreglar un auto? No lo sabemos. Caja Puede ser- automática porque no sé manejar. No, está muy bien. Puede salir cualquier cosa de acá. Ay, Así que la- yo lo que te sugiero es que metas la mano, es el momento de la caja, que metas la mano con mucho cuidado. Puedes mirar porque no vas a encontrar nada y me vas a dar la carta a mí y hay una pregunta. Igual prefiero no mirar. Bueno, a ver. Que sea un Qué auto, nervios, que sea ¿eh? un auto, que sea- No creo que sea... Ok. Mira, esta te va a gustar, ¿eh? Perfecto. Pues es que pensé en esto hace un rato, cuando hablaste del bicho, que decía Ernesto siempre habla del bicho, ¿verdad? Y me acordé de esta historia, mira, te tocó Grace Hooper. No la conozco. Ahora la vas a conocer, todo el mundo la va a conocer. Ella es una de las personas que empezó a hablar del primer bug, del primer error en la computación. Que viste que hay varias historias. A mí una vez me contó una historia una persona que creo que era verdad, que, escucha, es horrible, pero me vino a la mente ahora, después de como 20 años, que sentían olor feo cuando fallaba la computadora. Ay, Dios mío. Bueno, la historia, estamos hablando hace 40 años, capaz 50 años, acá en Argentina, es que el olor feo era porque iban animalitos en invierno A dormir. a dormir y bueno, Cuando prendían. les pasaba cosas feas. Entonces siempre hubo como un vínculo entre bichos y animales y la Ok, computación. me gusta. Es una locura. El bug, viste, cuando encontrás un error en la programación, viene de ahí, del O sea, bicho. bug es bicho en En inglés. Perfecto. Y el bicho es literalmente un bicho en la computadora. Que vi un tipo, una polilla. Una polilla, una cosa así. De hecho, acá está. Acá pueden ver la foto. de Ahí, Grace ese es el bicho que... con el primer bicho. Entonces Grace te hace una pregunta. Acá te dice, muy buena pregunta. Dice, ¿te acordás de alguna buena metida de pata, un bug grande que te hayas mandado en tu laburo? No tiene que ser de programación ni nada, sino de algo de tu laburo. Qué buena pregunta. Una cagada que me haya mandado. No, me acuerdo una cagada más general. Me voy un poco tangencialmente, pero porque me gusta. En este carácter de nerd que te contaba, hace 20, 23 años atrás estaba mucho en blogs, ¿no? Que era como que más me gustaba, Sí. antes de las redes sociales. Sí. Y me acuerdo que un día vi a una figura pública muy hecha mierda. Ajá. Muy hecha mierda. Estaba haciendo la facultad en colectivo, me acuerdo mucho, lo vi pasar muy hecho mierda. Entonces todos los días yo publicaba algo, publiqué nada, esa impresión de está destruido, Lo quemaste, quemaste mal. Un blog hace 25 Sí, años, sí, qué sé sí. yo, se metían 10.000 personas, 7.000 personas. Montón. Era un montón, ¿no? Era de los más populares del mío, pero... ¿Fotolog? No, era un blog. Un blog. Un blogspot. Blogspot. Pero era como, bueno, pero a la vez, nada, qué sé yo, ahora un influencer te tiene un pedo y tiene 8 millones, pero esto era algo así. Sí, Yo me sentía muy cómodo. Si analizás la gente conectada a internet en Sí, ese momento con la de obvio. hoy. No, era una locura, era era una un locura. montón. Bueno, voy a la Marcha del Orgullo y yo hacía como unos stickers en mi blog. Ah. Entra, sigo repartiendo, estoy con mis amigos y veo que se me acerca esta persona. No. Yo me había olvidado, pero el olvidado es que tipo, me había olvidado y me llamó, sos Capitán Intriga, que es como era mi Capitán usuario, Intriga. que sigue siendo un usuario, y me dice, yo estaba tomando medicamentos, yo estaba hinchado por los medicamentos, estaba muy mal, vi ese posteo y no dejo de pensar en eso, mucha gente lo debe haber visto y me sacaste el laburo. Yo Terrible. sentía tipo, bueno, el día de hoy me pongo el piel de gallina de lo mal que me siento. Imagino. Literalmente terminé eso, fui a mi casa, me contacté por teléfono y borré ese posteo Sí. cuando terminó la marcha. Pero ahí me enseñaron dos cosas. Una que trato de mantener siempre y es, nunca digo nada en línea que no te diría cara a cara. Bien. Y eso un poco me blinda de mandarme esas macanas, pero también de decir cosas que uno a veces, qué sé yo, en el fragor de la Sí, discusión o del enojo, trato de no decir eso. Y lo otro es también entender cómo a veces en la vida uno está muy enojado con alguien, o alguien lo dañó mucho, o alguien te lastimó un montón, y el otro ni se imagina. Ni se imagina. Entonces yo le hice mucho mal a alguien que cree que le saqué trabajo, o está convencido de eso, o que le perjudiqué en el trabajo, o que dije algo que le impactó un montón, que le hice doler, habrá llorado, habrá tenido bronca, todo. Yo no me enteré, no me acordaba, nunca me había pasado. Entonces a veces cuando
pienso, este tipo me odia, una vez me hizo esto, y debe estar todo el tiempo pensando en cómo voy a cagarlo a Tomás, que es un tarado, todo. Entonces está comiendo un pancho, Nada está que no, ver, termine, y olvídate. Pero es buena la anécdota porque además hoy como que, creo que ya va cada vez menos esto, pero hubo una época donde todo lo digital era virtual, se usaba mucho la palabra virtual. Obvio, y si vos decís que es virtual es porque no existe. Y eso es un error, Total. porque sí que existe. Obvio. O sea, esta gente claramente estaba ahí existiendo y después laburás online, conoces gente online, estudiás online. O sea, creo que después de pandemia me parece que se empezó Sí, yo pienso igual, a cambiar un poco este concepto. Y de hecho también yo siempre rechacé el virtual real y en todo caso era digital analógico. Exacto. Que era un poco, digamos, más apropiado porque todo es real. Sí, va por ahí. No sé si vos pensás mucho en alienígenas. ¿Pensás mucho en alienígenas? ¿En aliens? Sí, en aliens. Pienso bastante. Yo te diría que todos los días pienso en aliens. ¿Están entre nosotros? Hay filósofos que lo estudiaron. Lo sé, hay filósofos que lo estudiaron. Sí, filósofos obvio. grosos. Los leí, pero bueno, no te voy a hablar de eso. Entonces me imagino que en algún momento va a haber una comisión. Debe haber quizás comisiones. Imagínate que armamos una comisión nosotros porque vienen unos alienígenas, vamos a ir a un asado con alienígenas y vos tenés que sentarte al lado de uno de ellos un ratito. ¿Lo pensaste esto alguna vez, seguro? Obvio, sí. Bueno, y tenés que contarle de los humanos, cómo somos los humanos. Y vos como filósofo sos el mejor. ¿Qué le dirías? Le diría eso, que cualquier obstáculo que tenemos nos gusta superarlo. Me parece que esa es la característica del humano. No me diste ala a la evolución, no me diste alas para volar, voy a volar igual. Me llevó varios siglos, vuelo. No me diste la capacidad de viajar más rápido que, qué sé yo, que una chita, que una pantera. Lo voy a lograr. Vos me decís que no puedo estar en el lugar más frío de la Tierra, en donde no hay vegetación, voy a estar, tengo la Antártida. Y ahora creo que estamos diciendo, bueno, voy a estar en la Luna, voy a estar en Marte. Me parece que la característica nuestra es que nos pones algo enfrente, un obstáculo, y logramos la manera de superarlo. De resolverlo. Eso me parece que es increíble, porque creo que, digamos, hoy nos falta mucho por hacer, pero casi todas las cosas que nos hemos propuesto lo hemos logrado. Nos lleva tiempo, o estamos camino a... Me encanta. ¿Sabés que para cerrar tengo un regalo para vos? ¿Un auto? No. Sé que querés, pero no sabes manejar. ¿Para qué querés un auto? No. Sé manejar. ¿Sabes manejar? Tengo registro. No, hace muchos años que tengo autos automáticos y me ha pasado que a veces me quieren regalar un auto y tiene caja manual y lo he tenido que rechazar. En otros streaming pasó eso. No, acá no va a pasar. Auto autónomo, sí. Sí, ¿Te gustaría? obvio, ¿Te gustaría? Sí, y he usado mucho. Fui a 3 distintos en San Francisco en momentos distintos de mi vida y he pasado de los vómitos al miedo. Sí, te sentiste como fuera de control, digamos. No puedes controlar la situación y medio... Bueno, la primera vez que fui fue con uno de Waymo de Google. Y estaba el tipo en donde manejabas y arrancó en el medio de San Francisco y se dio vuelta para hablar conmigo y yo pensé que me moría. Porque Claro. dije, mirá para adelante. Y después usamos un Tesla. A mí me pasó acá en Loma de Zamora, me pasó. ¿En Loma de Zamora hay autos autónomos? No. Ok. Hay gente que no mira para adelante. O sea. Muy bien, ese es el drama, es perfecto. Y después también manejé un Tesla que cuando pasás a la autopista se maneja solo. Yo estaba ahí y me dijeron soltá, porque tipo tenía el tipo al lado y me dijo soltá el volante. Yo, tipo, no podía. Y me di cuenta que es... como viste cuando hay mucha turbulencia en el avión, que la gente que no cree en Dios, cree en Dios, sí. Y la gente que cree en Dios, no cree en Dios, que es como un momento que se cambia shift, algo. Shift. Yo dije, bueno, acá yo no creo, dije, bueno, no sé, Mirá. Buda, quien sea. Qué loco. Eso de, o sea, cuando se puso a pilotear, cuando se pasó la ruta, te dijo, soltá y yo manejo. Claro, es el tipo de reglamentación que tiene ese tipo de autos, es un piloto automático. Eso para mí lo sacaron de una película. Y bueno, puede ser. Eso me lo imaginé hace muchos años cuando vi El Demoledor, es la de Stallone. Sí, uff. ¿Te acordás? Sí. ¿Te acordás que hay partes que entra a la ciudad, el auto se maneja solo? Película del 80 y... Sí, a 90 y pico. 90 y algo. Cuando va manejando, le dice, estás en la ciudad, hay mucha gente, ahora manejas vos. Algo mirá. así. Claro, acá es lo mismo, porque se supone que en las autopistas, igual en otros países del mundo manejan un poco más ordenado que en Argentina. Sí. Y lo puedes tener. Entonces me estabas por regalar un auto. Okay. Es un libro. Pero perfecto. Era para todos los invitados, yo les daba un libro de mi biblioteca personal, porque me parece lindo. Regalo. Sí, pero en este caso con vos no. A ver.
pero fui a buscar un libro para vos. Fui a una librería y dije, quiero este libro. Pero mirá, te vas a dar cuenta por qué. Porque es de lo que venimos hablando últimamente. Mira el título. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Lo conoces? Bueno, No, es muy no lo nuevo, conozco, es muy nuevo. sí. De Editorial Prometeo dice, la inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco. Y me encantó porque es la polémica que estamos siempre hablando, así Total. que seguro que te va a gustar. Ay, me encanta. Me estoy por tomarme un avión en un minuto y me lo voy a llevar. Te lo vas a leer. Tommy, la pasé espectacular, gracias. Por favor, hablo mucho, pero... No, nos divertimos. No, creo que sí. Y nos divertimos y hablando de diversiones, vos usás Instagram, ¿no? Sí. Viste que está la lupita, ¿conoces? Sí. La lupita. Y viste que te muestra... El alma de las personas. El alma algorítmica de las ¿Vos personas. querés ver mi Lupita? Si no te jode, yo te muestro la mía si querés. No tengo drama. ¿No querés? Me parece muy aburrido tu Lupita. Sí, bastante aburrido. ¿Dónde la mostramos? ¿O te la No, muestro? ¿cómo? Entre nosotros. Bueno, Yo la veo. vas a ver partes del cuerpo humano que no sé si he seguido.